presenta Clineva Radio con el doctor Yoshio Kotaro Tomita Cruz. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, hermanos que nos escuchan allá en sus casitas. Dios les bendiga. Hoy vamos a dar un inicio a un programa que tiene que ver mucho con lo estético. Y bueno, yo espero que sea de grande conocimiento para ustedes, sobre todo cumplir la visión con la cual se inició este programa, que es la de compartir conocimiento, que la gente que escuche este tipo de programas pueda aclarar muchas dudas y tenga una visión diferente de la salud. Y bueno, el día de hoy está conmigo un amigo, el doctor Andrés Manrique, ¿verdad? Hoy viene como invitado especial del programa, ya has estado con nosotros, ¿verdad? Formando parte de este programa, pero en ocasiones anteriores, pero el día de hoy viene como invitado especial. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, causa mucha polémica hoy en día a todos los niveles de la población, en todo el mundo, ¿verdad? Sobre lo que es la toxina botulínica. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre los usos reales médicos, no nada más los estéticos, sino las múltiples funciones por el cual la toxina botulínica nos genera muchos beneficios a nuestra salud. Y bueno, yo quiero comentarles un poco de historia sobre la toxina botulínica. Existen muchos mitos, realidades con respecto al uso. Mucha gente piensa, ¿no será que me vaya a intoxicar con ese medicamento, con esa sustancia? ¿No me generará algún efecto secundario, algún efecto tóxico y después tenga que arrepentirme de haberlo usado? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar todo ello. Pero miren, les voy a comentar cómo surge, cómo aparece la historia de la toxina botulínica. Y algo bien importante, que tenemos que remontarnos a los años de 1820 aproximadamente, con el doctor Justinus Kerner. Él fue de Alemania en aquellos entonces. Y fíjate, mi buen Andrés, que leyendo la historia de la toxina, vemos que este doctor presenció 150 casos de lo que hoy llamamos el botulismo, que es una enfermedad paralizante, ¿verdad? Entonces él observó 150 casos, y de los cuales vio que todos se comportaban de una manera semejante. Entonces él, como buen observador, empieza a ver que la causa había sido una intoxicación alimentaria. Hoy en día sabemos que muchos de los alimentos que ya han pasado su proceso de conservación, que han tenido o el mal proceso del cuidado de la conservación, esos alimentos son un foco de incubación de la bacteria que ocasiona el botulismo, ¿verdad? Y entonces, queridos radioescuchas, el botulismo es una enfermedad que viene incluso desde los imperios romanos hasta antes. Es una enfermedad antigua, pero es hasta 1820 que es este doctor de Alemania, es cuando él empieza a ver una relación entre la ingesta de alimentos ya putrefactos, ¿verdad?, con la relación del botulismo. Tiempo después, en 1890, el profesor Emily van Germenger, que es de Bélgica, él empieza a analizar un jamón, todo podrido, ya echado a perder, y empieza a ver que ahí en esa muestra, producción de bacterias con ciertas características, y entonces empieza a hacer ciertos extractos, empieza a hacer ciertos líquidos fluidos para poder inocularlos en diferentes tipos de animales. Y da la casualidad que todos estos animalitos que eran inoculados con estas bacterias, todos morían de una falta de oxigenación, dejaban de respirar, no convulsionaban, no entraban en un proceso como de ansiedad, de desesperación o de ahogamiento. Simplemente los animalitos dejaban de respirar y morían. Todos tenían ese proceso de muerte. Y es ahí como fue desarrollada o fue nombrada esta bacteria Clostridium botulinum. Cuando nosotros analizamos la palabra latina, lo que representa botulus, así se llama, esa palabra se utilizaba para denominar a los embutidos. Entonces esa bacteria se llama Clostridium botulinum. ¿Por qué? Porque es una bacteria que proviene de los embutidos, de los alimentos. Sí, de los jamones. Así es. Pero sí, algo que es muy cierto es que ahí se detectó. Así es. De ahí es donde empieza la historia prácticamente de la toxina. Así es, y bueno, esto yo se los comento como un dato histórico, no es para preocuparnos, porque miren, a través de la historia se ha perfeccionado, se ha purificado esas toxinas
que libera la bacteria Clostridium botulinum y la que hoy en día se utiliza para cuestiones médicas, se utiliza para mejorar la calidad de vida de los pacientes, es la toxina tipo A. Déjenme mencionarles que también hay una toxina tipo B, que la tipo B, es la responsable de la enfermedad paralizante que es el botulismo. La tipo A es usada para fines médicos, incluso hoy en día hasta para fines estéticos. Entonces... sí, vaya, de hecho, así como tú mencionas, en cierta forma tenemos, existe la toxina que va desde la A hasta la letra G. Así es. Cada una tiene un daño o se me va la palabra, pero una intensidad, por decirlo de alguna forma diferente. Y pues la A es la que más se ha controlado. Es la que más se ha estabilizado. Exactamente, se ha podido estabilizar y es la que, a la que se le ha dado el uso médico. Claro. Doctor Andrés, una de las, por ejemplo, de las principales usos de la toxina botulínica, vemos que es el uso para dolores de cabeza, y esto es algo muy interesante porque hoy en día mucha gente creemos o llegamos a creer que la toxina botulínica es solamente para fines estéticos, quitar líneas de expresión, rejuvenecer el rostro, ¿verdad? Pero no, realmente hemos estado estudiando, analizando, y la toxina botulínica tiene decenas de funciones. Una de ellas, que es la más mencionada, son para los dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza, algo bien importante que yo estaba leyendo, doctor, dice que la literatura, que un 12% de la población tiene dolores de cabeza. Desafortunadamente un 20% de ese 12, un 20% afecta a las mujeres y un 6, un 5% a los varones. Pero aquí juega un papel muy importante la toxina porque genera un beneficio muy bueno en pacientes multitratados que han tenido muchos tratamientos y no han tenido resultados. ¿Tú has tenido alguna experiencia con respecto a esto? Sí, bueno, como tú mencionas, la toxina botulínica tiene muchísimas funciones. Sí. Es ampliamente usado en todas las especialidades médicas. Enfocándonos un poco en lo que es dolores de cabeza, podemos catalogarlo como de dos formas. De manera neurológica, pues tiene... los dolores de cabeza pueden tener dos enfoques. Un enfoque neurológico o un enfoque, lo que es medicina paliativa, que simplemente es buscar las causas del dolor, ya sea por una afección neurológica o por una afección secundaria, una afección neuropática que nosotros denominamos, pero secundaria a una enfermedad. Si nos enfocamos un poco en los dolores de cabeza, pues realmente se ha encontrado mucho beneficio con el uso de la toxina botulínica. Hablando de los dolores de cabeza más fuertes o de más difícil control, es la famosa migraña. Así es. Una migraña crónica que es muy frecuente en mujeres, o la más frecuente en mujeres, sin embargo también puede afectar al hombre, al sexo varón. Y bueno, los beneficios que se han encontrado con la toxina botulínica son muy buenos, a tal grado que actualmente es de los medicamentos que se usa como primera línea. Farmacológicamente hablando, es de las primeras elecciones para dar el tratamiento de la migraña. Muchas veces se prefiere dar un tratamiento farmacológico con otros medicamentos, pero actualmente ya es considerado un medicamento de primera línea, ¿no? El uso de la toxina botulínica. ¿Qué otros usos tú has, en experiencia o en conocimiento, has visto de la toxina botulínica, doctor? ¿Te refieres dentro de todas las enfermedades? Dentro de todas las enfermedades. Bueno, si quieren vamos por orden, podemos irlo mencionando ahorita que asociamos el dolor de cabeza. Pues para dolores hay muchísimos usos, o se han encontrado diferentes usos. Realmente no se ha encontrado un uso específico. Un uso específico, exactamente. O más bien, no específico, sino el beneficio. Se me fue ahorita la palabra, pero todavía sigue en estudio, más bien. Hay muchas su uso para el dolor todavía. Pero se ha encontrado muy buena respuesta en algo que se llama síndrome miofacial, que es prácticamente un trastorno osteomuscular, o sea que afecta tanto músculos y huesos, y que este dolor se caracteriza, o este síndrome, mejor dicho, se caracteriza por haber síntomas sensoriales, o sea, afecciones sensitivas, y tanto de los movimientos musculares de músculo estriado, o sea, músculos voluntarios como involuntarios. Y lo que desencadena esto es que simplemente hay un dolor, hay una zona hipersensitiva o hiperestimulable, que eso desencadena un dolor en toda el área del miembro torácico o inferior. Y
el uso de la toxina pues es simplemente tratar de inhibir ese estímulo, esa zona nerviosa, para que no haya ese dolor. Eso es en el síndrome miofacial. También está el dolor neuropático, que el dolor neuropático realmente lo podemos encontrar asociado a cualquier enfermedad. Hablábamos anteriormente en las invitaciones que me hiciste las semanas pasadas, Sí. por ejemplo de diabetes, que es de las enfermedades más importantes. Si esa diabetes no se controla, puede llevarnos a un dolor neuropático. Bueno, simplemente hay algo que se llama neuropatía diabética. Eso también puede desencadenar un dolor en diferentes áreas del cuerpo. Normalmente son miembros, tanto superiores como inferiores. Y este dolor neuropático también se ha encontrado que la toxina puede ayudar a beneficiar o disminuir la intensidad del dolor. Todavía en este caso sigue protocolos, siguen estudios, pero se ha encontrado una buena asociación y una buena respuesta, a tal grado que las personas ya no son totalmente dependientes en sus movimientos, sino simplemente pueden llevar a cabo su vida pues, más cómoda, ¿no? Más dependiente. Ok. ¿Qué experiencia, por ejemplo, doctor Andrés, en cuestión de espasticidades, en cuestiones de contracturas musculares has tenido tú en la aplicación de la toxina botulínica? Pues prácticamente la toxina, en todos los estudios, pues realmente ese es el motivo del cual la toxina se empezó a usar como medicamento para las espasticidades. Las espasticidades musculares, ¿no? ¿Qué es esto? Pues prácticamente la contracción sostenida de un músculo que puede llevar a diferentes molestias, principalmente dolor o alteración en la movilidad. Y bueno, de ahí se desencadenan diferentes enfermedades, como son, hay algo que se denomina pie equino. El pie equino es simplemente una parálisis, o más bien una disminución o sostenimiento del pie en una posición anómala que puede producir o afecta la movilidad adecuada puede ser desde un niño hasta un adulto. Niños normalmente se está asociado a parálisis cerebral, que tienen este pie equino, que es como la hiperextensión del pie o el tobillo, y lo que se busca es relajar ese tobillo, esos músculos de todo el miembro inferior, para que tengan una mejor posición y puedan llevar a cabo su deambulación sin estar asistidos, claro, sin ayuda. Y bueno, muchas veces esto se encuentra en pacientes que tuvieron un traumatismo craneoencefálico o una parálisis facial. Hay otra que se llama distonías focales, bueno, es para distonías focales, que realmente la distonía, hablamos de distonía cuando hay afección muscular, cuando hay alteraciones en la contracción. En la contracción, ok. Ajá. Entonces prácticamente ese es el uso de la toxina botulínica. Lo que hace es relajar el músculo que está contraído, liberarlo de esa fuerza tensil, y pues que los movimientos se lleven a cabo de una mejor forma o se pueda llevar a cabo de una mejor Así forma. es. Y fíjense, queridos radioescuchas, que esto es algo bien importante, porque una de las cosas relevantes del tema es el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Cuando los médicos aplicamos la toxina botulínica en determinada parte del cuerpo para mejorar la salud, fíjense muy bien, imaginen que cada nervio del cuerpo tiene que llegar a un músculo para darle la señal de que se contraiga, que haga una contracción, ¿verdad? Entonces cada nervio llega a un músculo voluntario, ¿verdad? Puede ser el músculo del bíceps, músculos de la cara, músculos de las piernas, músculos de todas partes, pero tienen que ser músculos voluntarios. Entonces, cuando aplicamos nosotros la toxina botulínica directamente en un músculo, esta toxina se pone entre el músculo y el nervio, o sea, se divide la unión, como que lo separa, no permite que haya una buena comunicación neurológica entre el músculo y el nervio, y lo que genera es una parálisis. Entonces, por ejemplo, al tema que estamos llevando el día de hoy, bueno, al apartado que estamos llevando, que es la espasticidad, hay muchas enfermedades, queridos radioescuchas, que cursan con espasticidades. Por ejemplo, después de todo un día, no sé si te ha tocado, mi buen Andrés, que todo el día en el tráfico, en el trabajo, estar en la oficina, en el consultorio, en el quirófano, ¿no? Que estamos agachados, ¿verdad? Llega a haber contracturas musculares. Probablemente estas sean pasajeras, pero imagínense una enfermedad espástica donde, por ejemplo, niños con retraso psicomotor, donde tienen todo el día, a cada rato, a todas horas, contraídos músculos de los brazos, de las piernas. Entonces, imagínense si nosotros media hora estando en una posición ya nos estamos ahí
quejando de dolor, nos estamos ahí al otro día ya con el medicamento para el dolor. Ahora imagínense a un pequeñín que tenga una espasticidad que le dure horas y días y semanas y años. Imagínense qué dolor le ha de generar, y muchas veces, o la gran mayoría de veces, cuando aplicamos la toxina botulínica en esos músculos, el niño empieza a relajarse y wow, un descanso para el pequeñín. También... Y vaya, en cierta forma, estas son parte de las distonías focales, es, ¿no? Que las son distonías. Contracciones sostenidas durante tiempos prolongados. Y que puede ser una para que la audiencia nos dé una idea más o menos de cuál es este tipo de alteraciones. Es como la tortícolis famosa, que es una distonía cervical, que es simplemente la contracción sostenida de músculos del cuello, y que puede producir alguna molestia, alguna sensación de dolor. Pero ahora imaginemos eso de manera sostenida durante más horas o mucho tiempo, ¿no? Así es. Y es el objetivo de la toxina, es relajar ese músculo para poder llevar a cabo una buena movilidad y que no haya, en cierta forma, ese gran dolor, ¿no? Así es. O esa molestia. Todo esto es muy interesante, este tema, porque incluso hasta en enfermedades neurodegenerativas como el tipo Parkinson, donde hay ciertas contracciones tónicas, ¿verdad?, repetitivas, muchas veces la calidad de vida de los pacientes mejora increíble. ¿Por qué? Porque se relajan los músculos, el paciente deja de tener esos movimientos tan acelerados, tan repetitivos, y entonces imagínate, mejora la calidad de vida. Sí. Porque imagínate querer tomar una taza de café, ¿verdad? Algo que tal vez por años el paciente acostumbró todas las mañanas o en la noche, que de repente no haga eso que ha venido haciendo todos los años. No, pues ha de ser algo fuerte. Y fíjate que ahorita mencionaste una palabra muy importante, que es, o más bien frase, que es calidad de vida. Así es. Podemos decir que de todos los tratamientos y todos los usos, o mejor dicho, de todos los usos que tiene la toxina botulínica, prácticamente todos están enfocados a mejorar la calidad de vida. Todos, así es. En donde se aplique, en cualquier especialidad en la que se aplique, es mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque van a sentirse más cómodos, va a permitirles tener más libertad, sentirse menos acosados o con una mejor autoestima, porque pueden hacer sus cosas con forma. Y en términos generales es eso, ¿eh? Es eso, sí, claro. Y bueno, retomando otra vez tu comentario, dijiste una palabra sumamente importante, que es el autoestima, ¿verdad? Claro. Esto es algo bien importante porque no nada más es para cuestiones, por ejemplo, queridos radioescuchas, musculares, tensiones, relajar el músculo, no, sino que también, por ejemplo, en la hiperhidrosis. Por supuesto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado casos, verdad? Nos han dicho, hemos escuchado en el consultorio, en la clínica, donde quiera hemos visto gente que nos pregunta, doctor, ¿y cómo le hago para sudar menos? Doctor, fíjese que es incómodo el que yo esté transpirando todo el día, ¿verdad? Aún sentada la gente está transpirando. Pero vaya, llega un punto que es incómodo para la gente, pero hay gente que hasta va caminando, va en la calle, en su casa, en el trabajo, y a todas horas va sudando con las manos, el sudor en las manos. Y esto realmente se puede volver un motivo para que la hiperhidrosis prácticamente es la sudoración constante o difusa. Así es. En las personas. La más frecuente es lo que llamamos hiperhidrosis palmar, que es la sudoración de la palma de las manos, pero también lo puedes encontrar en axilas o en el resto del cuerpo. Digo la más frecuente palmar también porque, a todos creo que nos ha tocado alguna vez saludar de mano a alguna persona, y al darle la mano está totalmente húmeda, ¿no? Y puede ser como algo incómodo. Y no precisamente que haya salido del baño, ¿verdad? Exactamente, sino simplemente en todo el tiempo está con esa mano sudorosa, y puede ser incómodo para él porque sabe que afecta a las otras personas al saludarlas de mano. Entonces, esto pues, curiosamente se afecta a las personas y es motivo de consulta que lleguen contigo y soliciten un tratamiento para esta hiperhidrosis. Así es. Y sí, en efecto el Botox es muy efectivo, o sea, es una solución temporal. Debe quedar muy claro que la toxina botulínica es un tratamiento temporal en todos los casos. Y pues ayuda mucho a disminuir esta sudoración profusa en el área donde se aplica, pero en cierta forma ayuda mucho a que la autoestima mejore, ya pueden saludar de mano, no la están ocultando, metiéndose en la bolsa de los pantalones, y los hace simplemente estar más cómodos, ¿no? Ok, y bueno, queridos radioescuchas, son muchas las enfermedades las que mejora realmente la toxina botulínica. Ahorita mencionamos de las principales, de las más comunes realmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, mi buen amigo Andrés, hoy en día me gustaría que nos platicaras un poco al respecto sobre los mitos de lo que es la toxina botulínica. Se sabe hoy en día que la gente piensa que es algo malo, que es algo que nos puede intoxicar, es algo que realmente nos pueda dejar alguna adicción, que nos pueda deformar la cara, pero la pregunta específica ¿es real que el paciente se le quitan 10 años de vida cuando se le aplican, ¿cómo se llama? La toxina botulínica? No que se le quiten 10 años, sino que se vea 10 años más joven. Pues bueno, realmente son mitos. La ventaja de la toxina botulínica, que a lo mejor un error que tuvimos fue mencionar, decirle el nombre de la toxina botulínica, no sé si podemos mencionar la marca, porque creo que en todos lados se conoce el Botox, que es el famosísimo Botox, que es una marca, y bueno, nosotros el tema prácticamente es la toxina botulínica. Y bueno, digo esto porque el Botox es el que está totalmente actual, hablando de los mitos, es el que se asocia a las alteraciones o pues simplemente el que tiene los mitos. Así es. Y realmente son mitos, el medicamento es muy noble, da muy buenos resultados, en manos expertas por supuesto, pero pues, no tienen de qué temer. Dentro de esos mitos pues está, son muchos, podemos mencionar 5, uno que es que después de la aplicación se pierde la expresión de la cara o de los rostros. La realidad es que no se pierde ninguna expresión, simplemente lo que, hablando de estética, porque esto tiene un enfoque estético, lo que hace la toxina botulínica es inhibir la hiperquinesis muscular. ¿Qué es esto? Que cuando hay mucha contracción muscular es cuando se desarrollan unas arrugas en la cara. Entonces lo que hacemos es debilitar este músculo, hacer que se siga contrayendo pero de una manera más suave o menos fuerte. Y eso ayuda a que la arruguita ya no se marque. Cuando tú gesticulas posiblemente se haga un surco, pero sombra, no te deja la marca o la arruga. Así es. Ese es uno de los mitos. Y realmente cuando tú pasa el efecto, de ahí me voy a ir a otro mito que dice que cuando tú dejas de usar el Botox, o cuando pasa el efecto, que es más o menos entre 4 y 6 meses de tiempo, cuando pasa el efecto quiere decir, mucha gente dice que vas a arrugarte más. Bueno, pasa el efecto del Botox y va a haber una cara más arrugada y más envejecida. Pues eso también es un mito porque el Botox ayuda a prevenir. Si tú disminuyes la fuerza muscular, va a haber menos arrugas. Y por lo tanto, cuando pasa el efecto del Botox, pues esas arrugas es como si volvieran a empezar a hacerse. Pero no quiere decir que dejas de usarlo y chin, te vuelves a arrugar totalmente. Como pasita. Como pasita, sí. Más bien vuelve a empezar el proceso de envejecimiento, por llamarlo de alguna forma, o más bien empiezan a volver a formar las arrugas. Pero también ayuda mucho en ese aspecto. Ayúdame a otro mito que tengas tú presente. Sí, por ejemplo, la edad. Fíjate que me ha tocado platicar con mucha gente que me dice, no doctor, yo todavía no lo necesito, y yo de frente aquí entre nos, pues les veo ahí las líneas, ¿no? Claro, y entonces, que dicen que es para personas ya mayores, ya ¿no? Es para quien lo necesita y no para la gente realmente que quiere conservar una piel lisa, ¿verdad? Así es. ¿Tú qué opinión tienes? Pues no, también el Botox actualmente ya se está usando en pacientes o personas jóvenes. Sí, se recomienda mucho en pacientes jóvenes a partir de los 30 años de edad. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerse algunos surquitos un poquito, más bien es como un tratamiento preventivo para hacer que estas arruguitas lleguen en edades más tardes, pero puede ser usado en etapas más tempranas. Ya mencionábamos que, esto hablando de estética, pero hablábamos de las enfermedades o que había mencionado, por ejemplo el pie equino, eso es un padecimiento de los niños, de los niños. Entonces también se puede usar el Botox de manera muy segura desde una edad muy temprana. Así es. Yo nada más para terminar, ya nos quedan unos minutitos, yo recuerdo que una vez una amiga me dijo, oye, fíjate que yo era de las personas renuentes que decía, no, pues yo no lo necesito, ¿no? Ya me lo pondré cuando lo necesito. Y me dijo esta amiga, oye, déjame practicar, déjame aplicarte la toxina botulínica en tu cara. Y dije, bueno, pues si es con tal de la ciencia, pues me sacrificaré. Entonces lo hice y es algo que realmente los beneficios me han gustado desde aquel entonces. Sí, me entonces uno con unas facies más jóvenes. Así es, y realmente no te quita años, pero sí te da un rostro mucho más rejuvenecido. Más fresco. Exacto, más fresco, y lo más importante es que dentro de 40, 30 años, lo más importante es que no va a haber una piel arrugada, ¿verdad?
Muy bien. Tus últimas palabras, mi buen Andrés, de este Pues último nada minuto del más, programa. bueno, que ya nos vamos. fue muy corto, pero realmente hay muchísimos usos en la medicina. Así es. También se está usando actualmente para seguimientos de enfermedades oncológicas o cánceres. Bueno, simplemente es que se den cuenta de que el Botox es la toxina botulínica es un medicamento muy noble y se puede usar. Yo le llamo Sí, maravilloso, sin pero bueno, me reservo mi comentario. Muy bien, pues queridos radioescuchas, Dios los bendiga a todos. Nos vemos aquí el próximo jueves de 2 de la tarde, de 2 a 2 y media de la tarde. Vamos a estar hablando de otros temas estéticos con un impacto médico. Cuídense mucho, que tengan buena tarde, buen provecho. Dios los bendiga a todos. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.